Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos en este espacio, les doy una calurosa bienvenida y les invito a quedarse, porque hoy vamos a hablar de un tema que, créanme, los va a dejar igual de boquiabiertos que a nosotros cuando nos enteramos. Estamos a punto de sumergirnos en el fascinante mundo de los regalos, pero no cualquier regalo, sino uno que ha causado sensación y ha dejado a todos, absolutamente a todos, sin palabras. Si han leído bien el título, y hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de El regalo de Ande a Kerem que dejó a todos sin palabras. Así que prepárense para descubrir qué fue lo que Ande le dio a Kerem que tuvo un impacto tan grande, un impacto que trascendió, que se volvió viral, que generó conversaciones y especulaciones. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese botón rojo de suscribirse, que ven por aquí abajo, y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de sorpresas y contenido exclusivo. Porque aquí, en este canal, siempre estamos al tanto de lo que está pasando en el mundo del entretenimiento, y créanme, esto de Ande y Kerem es algo que no podíamos dejar pasar. Así que, ¿están listos para adentrarnos en esta historia? Vamos a empezar. Cuando hablamos de celebridades, de personalidades públicas, siempre hay un ojo atento a sus vidas, a sus relaciones y, por supuesto, a sus gestos. Y cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, estamos hablando de dos de los nombres más resonantes en el panorama turco e internacional. Su química en pantalla fue innegable y su relación fuera de ella, bueno, eso es lo que ha capturado la atención de millones de seguidores alrededor del mundo. Siempre hay un cariño especial hacia ellos, una admiración por su talento y, claro está, por su estilo de vida. Y es en este contexto de admiración y seguimiento donde un regalo, un detalle, puede adquirir una dimensión completamente diferente. No se trata solo de un objeto, de una sorpresa, se convierte en un símbolo, en una declaración, en un evento que moviliza a la opinión pública. El título de nuestro vídeo de hoy, El regalo de Hande a Kerem que dejó a todos sin palabras, sugiere algo realmente extraordinario. Y lo fue. Para entender la magnitud de este regalo, debemos retroceder un poco y contextualizarlo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, como muchos saben, protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkapm, una novela que conquistó corazones en Turquía y se expandió a nivel internacional, traducida a numerosos idiomas y vista en decenas de países. La pareja, dentro y fuera de la pantalla, generó una conexión especial con el público. Sus seguidores los veían como la pareja perfecta, y cualquier gesto entre ellos era analizado con lupa. Ahora, ¿tipo de regalo podría dejar a todos sin palabras? No estamos hablando de flores, ni de un reloj caro, ni de un coche deportivo. Estamos hablando de algo que va más allá de lo material, algo que impacta, que emociona, que demuestra un nivel de consideración y detalle que sorprende. Y es precisamente aquí donde entra la genialidad de este presente. El rumor, la noticia, explotó en las redes sociales y en los medios de comunicación especializados. Las primeras informaciones eran fragmentarias, llenas de especulaciones. ¿Qué era? ¿Por qué era tan especial? La curiosidad era palpable. La comunidad de fans, que sigue de cerca cada movimiento de Hande y Kerem, se movilizó al instante. Foros, grupos de fans, páginas dedicadas a ellos, todos se llenaron de discusiones y teorías. Y lo que se reveló después, la verdadera naturaleza del regalo, fue lo que encendió aún más las redes. No se trataba de un objeto comprado en una tienda de lujo, ni de una experiencia exótica. Se trataba de algo mucho más personal, más íntimo y a la vez, mucho más significativo. Hande, conociendo a Kerem, conociendo sus pasiones, sus sueños y quizás incluso sus silencios, decidió hacerle un regalo que resonaría profundamente con él. Lo que Hande le regaló a Kerem fue un estudio de música completo y profesional. Sí, así como lo escuchan. No un micrófono, no una guitarra, sino un espacio completamente equipado, diseñado para que Kerem pudiera dar rienda suelta a su creatividad musical. Y esto, mis amigos, es algo que va más allá de un presente común y corriente. Kerem, además de ser un actor talentoso, es conocido por su amor por la música, por su interés en componer, en experimentar con sonidos. Y Hande, al parecer, captó esa pasión latente y la impulsó con este regalo monumental. Imaginen la escena. Un espacio dedicado, aislado acústicamente, equipado con los mejores instrumentos, mesas de mezclas de última generación, software especializado, micrófonos de alta fidelidad, todo lo que un músico podría desear.
No era simplemente un gesto romántico, era una inversión en su pasión, una validación de su talento, un apoyo tangible a sus aspiraciones creativas. ¿Por qué esto dejó a todos sin palabras? Primero, por la magnitud del detalle. Un estudio de música no es algo que se regala a la ligera. Implica un conocimiento profundo de los intereses de la otra persona, una inversión considerable, y sobre todo, una intención de apoyarlo en sus proyectos personales más allá de su carrera artística principal. Segundo, por la sorpresa. Nadie se esperaba algo de esta envergadura. Se esperaban detalles románticos, quizás algo relacionado con un viaje o una experiencia, pero un estudio de música, eso superó todas las expectativas. Las reacciones fueron inmediatas y explosivas. Los fans enloquecieron. En las redes sociales, los hashtags relacionados con Hande y Kerem se dispararon. Los comentarios inundaron las publicaciones de ambos. La admiración por Hande creció exponencialmente no solo por su belleza y talento actoral, sino por su generosidad, su perspicacia y su capacidad para sorprender de una manera tan significativa. Kerem, por su parte, compartió su emoción y gratitud, publicando fotos y vídeos del estudio, mostrando lo impresionado y feliz que estaba. Este regalo no solo demostró el profundo conocimiento que Hande tenía de Kerem, sino también el nivel de compromiso y apoyo que sentía hacia él. En un mundo donde a menudo las relaciones de celebridades son vistas como superficiales o transaccionales, este gesto ofreció una imagen diferente, una de profunda conexión y apoyo mutuo en sus pasiones individuales. Fue un acto que trascendió el mero romanticismo para convertirse en un verdadero motor para la creatividad y el desarrollo personal. Las especulaciones sobre si Kerem ya tenía este interés musical de forma tan marcada, o si este regalo fue el que despertó su pasión de forma más activa, también surgieron. Sin embargo, lo que es innegable es que Hande identificó un área de gran importancia para él y la nutrió con un regalo que es, sin duda, el sueño de cualquier músico. La inversión en tiempo, dinero y esfuerzo que Hande hizo para crear este espacio personalizado para Kerem, con detalles que seguramente él valoraría especialmente, habla de un nivel de conexión y entendimiento que es realmente admirable. Además, este regalo generó una conversación muy interesante sobre la naturaleza de los regalos en las relaciones modernas, especialmente entre figuras públicas. ¿Hasta qué punto debemos conocer a nuestra pareja para hacer un regalo tan específico y personalizado? ¿Cuál es el valor de un regalo que apoya las pasiones y aspiraciones de una persona, en lugar de ser solo un objeto de lujo? La respuesta parece clara cuando vemos la reacción de Kerem y el impacto que tuvo en su comunidad de seguidores. Este tipo de gestos son los que alimentan las historias que amamos, las que nos inspiran y nos hacen creer en el poder del amor y el apoyo genuino. Hande no solo le dio a Kerem un estudio, le dio un espacio para soñar, para crear, para expresarse de una manera que quizás no había podido antes de forma tan completa. Es un regalo que seguirá dando frutos, que inspirará nuevas melodías, nuevas canciones, nuevas ideas. Las fotos y vídeos que se compartieron en su momento mostraban a Kerem con una sonrisa radiante, explorando el estudio, tocando los instrumentos, y la emoción en sus ojos era palpable. Era evidente que este regalo significaba el mundo para él. Y la forma en que Hande lo presentó con ese toque de sorpresa y anticipación, hizo que el momento fuera aún más especial. No fue un simple «toma, aquí tienes». Fue una revelación, un despliegue de algo cuidadosamente planeado y ejecutado. Hemos visto en el mundo del entretenimiento muchos gestos ostentosos, muchos regalos caros. Pero un regalo que impulsa la pasión, que valida un talento, que crea un espacio para la expresión artística, tiene un valor mucho mayor. Este regalo de Hande a Kerem es un ejemplo perfecto de cómo la verdadera generosidad radica en conocer y apoyar los sueños de la persona que amamos. Es un recordatorio de que los gestos más memorables no siempre son los más costosos, sino los más significativos. En resumen, el regalo de Hande a Kerem que dejó a todos sin palabras fue un estudio de música profesional completamente equipado. Fue un gesto que demostró un profundo conocimiento de sus pasiones, un apoyo incondicional a sus aspiraciones creativas y una inversión significativa en su desarrollo personal. Este regalo no solo sorprendió por su magnitud, sino por su significado, inspirando admiración y conversación sobre el verdadero valor de los presentes en las relaciones. Fue un momento que resonó en las redes sociales y en el corazón de sus seguidores, consolidando aún más la imagen de Hande y Kerem como una pareja con una conexión especial y un entendimiento mutuo profundo.
Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este fascinante viaje. Hemos descubierto el regalo que hizo que todos se quedaran boquiabiertos, un regalo que va mucho más allá de lo material. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros desentrañando esta historia. Antes de despedirnos, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció este regalo? ¿Creen que es uno de los gestos más románticos y significativos que han visto en el mundo del entretenimiento? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Si este vídeo les gustó y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.